Arbel observó analítico, eran más de 20.000 y, además, habían erigido una barrera santa en cada pelotón. Arbel se pregunta cómo pudieron reunir un ejército en tan solo 3 días, pero no importaba, no podía verlos dirigirse a la capital sin hacer nada, no sería tan amable de dejarlos pasar, rompería su voluntad de luchar en ese momento. Después de eso, ya no marcharían tan rápidamente al combate, eso terminaría el conflicto en ambas partes, era la mejor solución posible. Arbel extiende la mano, preparado para lanzar un ataque, pero su mano temblaba. Ya era tarde para eso, era tarde para retractarse, tenía que hacer la demostración con ellos, dar el ejemplo. En su pelea con Grom, él era capaz de usar libremente el miasma, aprovecharía la ocasión para practicar su uso. Inmediatamente, una bola de miasma y magia apareció en el cielo, los soldados estaban estupefactos, pero sabían exactamente lo que debían hacer. Una gran ola de flechas cargadas de magia ante impacto al ataque del enemigo, pero no funcionó, la bola parecía absorber las flechas. No solo eso, también se acercaba hacia ellos y, la barrera que supuestamente debería protegerlos, se resquebrajaba en 1000 pedazos en ese momento. El pelotón entero había sido impactado por la bola de miasma, y eso debería ser suficiente, pues, de los restos del ataque emergieron ghouls. Había fusionado exitosamente la magia y el miasma para lanzar ese ataque, ahora solo quedaba esperar a que los ghouls conviertan a los demás. Ya estaba acostumbrado, ya no le afectaba verlo. Las pocas personas que quedaron vivas, abrumadas de haber perdido a sus compañeros, empezaron a escapar, pero los ghouls no parecían dejarles hacerlo. Uno de ellos alcanzó a un joven soldado, lo iba a transformar, pero inmediatamente Arbel dio la orden de detenerse. Eso era suficiente, ellos tendrían que dar testimonio de lo fuerte que era. Habían pasado 10 años desde que el último rey demonio había sido derrotado. El mundo debía de saber que una amenaza capaz de acabar con la humanidad había aparecido. Arbel se teletransporta a la ciudad, anteriormente, solo podía teletransportarse hasta donde su vista era capaz de ver, pero con ese nuevo cuerpo podía ir mucho más lejos. Era conveniente para controlar un ejército, aparte, no sentía que su poder mágico se agotase, el potencial de ese cuerpo era casi ilimitado. Hizo avanzar al ejército de ghouls hasta el Valle de la Muerte. La verdad era que lo hizo por instinto, no sabía por qué, solo lo hizo. Obligó al ejército a lanzarse al Valle de la Muerte, poco a poco el miasma se iba acumulando nuevamente y al mismo tiempo era absorbido por Arbel. El Valle de los Muertos era su fuente de poder, parecía haber una extraña conexión sobre por qué su existencia podía reforzarse con el miasma. A partir de ese momento planeaba sacrificar a no muertos. Pero una extraña incógnita se formó a través de esto. Él creía que consiguió su poder por el Valle de la Muerte, pero podía ser que su misma existencia existiera gracias al Valle de la Muerte. En ese momento ya deberían de haber varias fuerzas de subyugación preparándose, pero en ese momento era imposible que lo derrotasen, ellos deberían asimilar que no podían derrotarlo, no desperdiciarían sus vidas por nada. No regresó al castillo de inmediato, quiso dar un paseo por la ciudad real. La vista era horripilante, la comida una vez deliciosa yacía allí pudriéndose, los no muertos vagaban sin rumbo y la ciudad estaba derrumbándose. Ciertamente, le dolía, pero no se arrepentía. Porque ese era el camino que decidió tomar. Ya no era más el sabio compañero de la héroe, era el rey demonio homicida en masa. Al llegar al castillo se sorprendió, el castillo estaba diferente. Fuego sobresalía de los 3 picos del castillo y Arbel parecía ya saber quién era el responsable. Grom lo había estado espiando con un hechizo y mientras lo hacía también cambiaba el diseño del castillo, dijo que el castillo del rey demonio debería parecerse a uno, debía de hacerse respetar. Aunque había alterado el diseño del castillo sin permiso, también le había hecho mejoras a las defensas de este mismo, cualquier intruso que entrara se quemaría al instante.
Viendo todo lo que hizo en tan poco tiempo se podía observar su compromiso con la causa y sus fuertes habilidades. Con su comportamiento y forma de hablar a veces se le olvidaba de lo que era capaz de hacer. Pero Grom era un ser de temer. Arbel había descuidado las defensas del castillo, Grom había hecho un buen trabajo y se alegraba de tener tan buen sirviente. Mientras Grom agradecía los halagos de su señor, una presencia es captada por los dos al unísono. Era un ejército, tenían invitados. Arbel se teletransporta hacia allí junto con Grom. Sus sospechas eran ciertas. Era un ejército, pero no meros desconocidos, los conoció, cuando estaba vivo sus caminos se cruzaron. La súcubo parecía ser la líder y tenía que serlo. Ella era una subordinada del antiguo rey demonio, uno de los 4 reyes celestiales. Grom parecía confundido, a pesar de contener las experiencias de miles de no muertos no parecía contener la información de estos, hablaría con él más tarde. Arbel le pregunta que qué hacía ahí esta, aunque la súcubo lo rodea con curiosidad, era el nuevo rey demonio, aunque solo autoproclamado. Inmediatamente Grom interrumpe con un ataque hacia la súcubo, al parecer Grom estaba muy enojado. Aunque la súcubo lo ignora y se dirige hacia Arbel otra vez. Parecía percatarse de algo. El rastro de magia que había dejado Arbel le pareció conocido. Y al fin lo captó, era el sabio Dwight. Grom parecía ya no soportarlo más así que Arbel le dice que él se encargaría a partir de ahí. Había pasado ya bastante tiempo desde que había visto a Luciana. Y ciertamente que había pasado bastante tiempo, la última vez que ella lo vio fue cuando, la preciada héroe de Arbel la había cortado por la mitad. Arbel entendía a Grom, las ropas de Luciana le envolvían el cuerpo de forma lujuriosa, hacía que su hermosa figura destacara más, su apariencia y la forma en que te miraba estaban calculados para provocar a cualquiera. Mucha gente había caído víctima de sus provocaciones. Y sí que había cambiado, no sabía que los humanos envejecieran tan rápido. Era agotador hablar allí parados con un ejército a sus espaldas así que Luciana le pide a Arbel si podían entrar a la ciudad. Arbel acepta inmediatamente. Grom no parecía seguro de dejarlos pasar, pero Arbel advierte que no había de qué preocuparse, porque si algo pasaba los borraría de ese mundo. Luciana dice que encontraba esa versión suya más encantadora que cuando era humano. Aunque el miasma era demasiado denso en la ciudad, era tan denso que afectaba a sus criaturas. Y ciertamente era denso, tan denso que afectaba a los monstruos que soportaban mucho mejor el miasma, ese nivel de concentración era peligroso para cualquier ser vivo. No le dio importancia porque en su reino solo vivían no muertos, pero en ese momento se podría abrir a más posibilidades. Volviendo al castillo, Arbel le dice que deje su ejército afuera, sería un fastidio darles permiso de pasar a cada uno de ellos, además, tampoco es que entraran allí. Luciana y él eran conocidos y su relación no era tan mala, simplemente eran enemigos. Eran, Luciana enfatiza en esa palabra. Arbel asiente. El rey demonio al que ella solía servir estaba muerto y ya habían pasado 10 años desde eso, no había razón para pelear. Luciana dice que Arbel era muy simple, le pregunta si no se le había ocurrido que probablemente ella buscará venganza por haber matado a su señor. Arbel dice que en ese caso solo tenía que convertirlos en no muertos y utilizar sus cadáveres. Luciana bromeaba, tan solo vinieron porque querían servir al nuevo rey demonio. Tras la muerte del antiguo rey demonio, lo que quedó del ejército fue masacrado por los humanos, aunque intentaron luchar no podían hacerles frente. En ese entonces ella era uno de los reyes celestiales, así que tomó a sus hombres y marcharon hacia donde los humanos no los encontraran, esperando hasta que apareciera otro rey demonio. Si Arbel resultaba ser un falso rey demonio ella tomaría su puesto, pero al parecer no era necesario, Arbel era fuerte, mucho más fuerte que el antiguo rey demonio. Aún así, ella nunca se había imaginado que Arbel se convirtiera en el rey demonio, sabía que los héroes habían sido ejecutados pero, ¿qué les había pasado realmente?
Arbel no quiso hablar, y al hacer esto Luciana comprendió todo e inmediatamente se echó a reír, era irónico. Su gente traicionó a sus propios héroes y después fueron aniquilados por el mismo sujeto al que traicionaron, la humanidad era estúpida. Pero Arbel no parecía del todo de acuerdo con aquellas palabras. Ciertamente los humanos podían ser necios, pero tenían salvación. Todos sus esfuerzos eran para mantener ese mundo en paz. Fueron sus ideales cuando estaba vivo y lo eran todavía. Y también era el deseo de esa persona. Luciana entendía sus objetivos, pero cambiando de tema, ¿qué haría Arbel? Sus intereses se acoplaban, ellos también querían paz, le ofrecería la fuerza de su ejército y su tecnología, pero Arbel tenía que ofrecerles la ciudad real a cambio. Arbel estaba de acuerdo, pero al parecer Grom no, este se lo lleva a otra habitación para hablar en privado, no podía creer que Arbel creyera en la súcubo. Pero Arbel sabía de lo que era capaz Luciana, no la podía descuidar sin embargo, con echarle un ojo encima debería ser suficiente. Simplemente se usarían el uno al otro. Y, aparte, contaba con Grom. Arbel sale de la habitación para informarle que aceptaría la alianza, les ofrecería un lugar seguro y, a cambio, ellos deberían formar parte de su guerra. Inmediatamente, Luciana salta a los brazos de Arbel, le encantaban los chicos fuertes, fue lo mismo con el anterior rey demonio, ella se enamoró del aura que él tenía. Ella sabía que Arbel sabía a lo que se refería. Grom interrumpe empujando a la súcubo. Grom dice que su señor no debería dejarse engañar, ella solo era una perra. Luciana le dice que Grom era especial, pero ella solo estaba interesada en el más fuerte. Inmediatamente los dos empiezan a pelear. Mientras esto pasaba, Arbel decide dejar la habitación, debía informarles al ejército de Luciana sobre el trato. Meses después podemos ver a unos soldados intentando proteger lo poco que quedaba de una ciudad. Arbel había dejado a los hombres de Luciana unirse a la batalla, estaba destruyendo rápidamente el reino usando su magia de teletransporte. Grom, por su parte, estaba destruyendo grandes cantidades de terreno con magia de alto nivel. Pero ese no era su objetivo, Arbel reprende a Grom, un ataque sin control podría aniquilarlos a todos. Querían que reconozcan la amenaza que representaban y a la vez preparar el escenario para que la humanidad comience a cooperar de manera natural. Y, a su manera, Grom pareció entender lo que dijo. Rápidamente Grom y Arbel llegan a los aposentos del Señor de las Tierras. Ese señor planeaba abandonar a su gente para salvarse él solo, sabía que la ciudad caería, y no tenía miedo de mostrar sus intereses. Personas como él no tenían cabida para el mundo que quería construir. Se haría cargo de él. Arbel agarra la garganta del señor, le imbuye de energía mágica, tanta que el cuerpo del sujeto empieza a hincharse, para finalmente explotar. Gente egocéntrica o tan oscuras como ese hombre serían eliminadas como demostración. Ya no parecía afectarle, había dejado a una madre y sus dos hijos sin su padre, pero era necesario y no se pondría a lamentar la muerte de todos. Repitiendo esas invasiones, los señores feudales no tardaron en rendirse ante Arbel, los territorios subyugados cerca de la capital real eran considerados territorio del señor demonio. El punto era invadir las áreas del reino, aunque sea superficialmente. Serían capaces de seguir con sus vidas de forma normal, pero claramente, bajo su obediencia. Mientras más gente piense en planes para eliminarlo, los humanos eventualmente dejarían sus diferencias y se aliarían. Sus fuerzas compuestas de ogros y no muertos fueron sorprendentes, los ogros podían abrir el paso y los no muertos eran de gran apoyo abrumando a los humanos y desviando su atención. El apoyo de los ogros era de gran ayuda. Pudieron resolver el problema mucho mejor gracias a que ellos eran unos excelentes soldados. Luciana parecía contenta, pues, los había entrenado ella misma.
Dejando ese tema, Luciana le pide a Arbel si podían tomar el té, pero inmediatamente Grom dice que rechace la invitación ya que la súcubo tenía motivos ocultos. Arbel se sentía cansado, la seducción podía esperar. Mientras los dos volvían a lo suyo, Arbel pensó que de cierto modo los dos se llevaban bien. Con las mejores tropas bajo su mando no tardaría en dominar todo el reino, desde ese momento varias tierras serían campos de batalla. Ese era el comienzo de la guerra.